Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gastón, Gastón con H. Hoy quiero hablarles de una película que seguramente muchos de ustedes ya habrán visto, pero que para mí es muy especial y por eso quería que fuera la primera en subir al canal. Llámame por tu nombre o Call Me By Your Name. Anoche volví a verla por enésima vez y pensé que ya no me iba a movilizar, pero me equivoqué. Porque a quién no le han roto nunca el corazón, quién no se enamoró perdidamente de un imposible, quién no estuvo nunca en el lugar de Helio o en el de Oliver. Luca Guadagnino nos trae un filme exquisito que apela a nuestros sentidos, a nuestros recuerdos, a ese adolescente lastimado que todos llevamos dentro, a la magia de la primera vez que nos enamoramos. Una película típica con su propio tiempo y ritmo. El sello de su autor nos hace sentir que estamos presentes, ahí, en algún lugar del norte de Italia, allá por el verano de 1983. Nos lleva a vivenciar esa atmósfera con planos que parecen no mostrarnos nada importante, pero que nos introducen en esos pequeños detalles de la vida cotidiana que pocas veces aparecen en productos más comerciales. Armie Hammer y su belleza dan vida al Oliver que no sabe mostrarse tal cual es, en apariencia superficial y arrogante, pero acaso el más vulnerable de los personajes. Timothée Chalamet es un Helio perfecto, desvalido, sensible, confundido, pero sobre todo enamorado. El reparto es un espectáculo aparte. Todos y cada uno de los actores, desde Michael Stuhlbarg hasta Mira Casar, está en su punto justo, con actuaciones creíbles, medidas, detalles tan propios de cualquiera de nosotros. Por eso nos conmueven, porque podemos vernos en sus gestos, en sus miradas, en sus silencios y tribulaciones. Un amor de verano, dos jóvenes de alto nivel intelectual que parecen tener poco en común, pero que buscan lo que todos buscamos. La admiración mutua terminará uniéndolos, porque así es el amor. Aparece en el momento menos esperado. Recuerdo que un amigo al que le había recomendado esta película me dijo, no me gustó. ¿Por qué? Quise saber sorprendido. Porque al final el otro es un cobarde. Se va por la más fácil, me respondió. Y es que para amar uno debe ser valiente, pero no todos estamos preparados para esa entrega. No todos tuvimos un señor Perman como padre, una familia tan comprensiva como la de Helio. A muchos nos hizo falta una conversación padre-hijo como la que llega en el filme justo antes del final. Algunos recibimos esas enseñanzas a lo largo de la vida, con nuestros fracasos y nuestras caídas. A otros, como a Oliver, les tomará mucho más tiempo aprender a dejarse amar, porque el amor es estar indefenso, con el alma desnuda y el corazón empeñado. Amar es más que decir te amo, es entregarse por completo, ponerse en el lugar del otro, sentir como él, saber que podría llamarnos por su propio nombre y no dejaremos de ser quienes somos. Seremos mucho más que eso, porque solo el verdadero amor es capaz de llevarnos más allá del ego, del individualismo y de la superficialidad. Pero para mí, Call Me By Your Name es mucho más que una historia de amor. Es la búsqueda de la propia identidad. Es el trabajoso camino que nos toca recorrer para llegar a descubrirnos a nosotros mismos. Es la aceptación, el fracaso y la reinvención del propio ser. Es saber que a pesar de todo, siempre seremos capaces de prevalecer, de reconstruirnos y sobre todo, de volver a creer.